Hola a todos, queremos saludarnos a los que nos estéis viendo desde casa, que en la situación en la que estamos, pues sois la mayoría. Aquí estamos solo unos pocos que hemos venido para poder celebrar el culto, nuestro culto de estudio bíblico y oración. Pero damos gracias al Señor de que en su voluntad podemos utilizar este medio para llegar a todos los hermanos y hermanas de la iglesia y aún llegar también a otras personas que nos veis, que nos conocéis o que quizás nos estéis conociendo. Y queremos saludaros a todos y deciros que en esta situación en la que estamos confiamos en un Dios que tiene el control. Y aunque a nuestro alrededor parezcan que las circunstancias no están muy en control, confiamos en que el Señor tiene el control porque nos lo dice su palabra, y eso es lo que vamos a considerar juntos también. Y vamos a comenzar nuestra reunión por medio de una alabanza, una canción. Es una canción nueva que queremos enseñar y que estamos aprendiendo, así que la hemos preparado para poder ayudaros a todos a aprenderla. Es una canción que habla precisamente de que nuestro Dios reina. Así que vamos a cantar juntos esta canción.
Pues es una hermosa canción que vamos a volver a cantar el domingo, si el Señor lo permite, que queremos animaros a aprender. La ventaja de tener el culto en este formato es que podemos darle para atrás y volver a escucharla y así ir aprendiéndola. Así que gracias al Señor por poder cantar canciones que reflejan lo que la palabra de Dios nos dice, que nuestro Dios es digno, que nuestro Dios es santo, que nuestro Dios reina. Y es lo que vamos a considerar ahora. Quiero invitaros a que abramos nuestras Biblias en el Salmo 93. Salmo 93. Y vamos a leer y estudiar juntos este precioso salmo. Salmo 93, y dice así la palabra de Dios. El Señor reina, vestido está de majestad. El Señor se ha vestido y ceñido de poder. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Desde la antigüedad está establecido tu trono, tú eres desde la eternidad. Los torrentes han alzado, oh Señor, los torrentes han alzado su voz, los torrentes alzan sus batientes olas, más que el fragor de muchas aguas, más que las poderosas olas del mar, es poderoso el Señor en las alturas. Tus testimonios son muy fidedignos. La santidad conviene a tu casa eternamente, oh Señor. Vamos a orar y pedir al Señor que dirija nuestro estudio de este salmo que acabamos de leer. Padre, te alabamos porque tú eres digno, porque tú eres santo. No hay nadie como tú. Eres incomparable. ¿Y quién como tú que enviaste a tu Hijo para morir por los detractores de tu ley, por los pecadores, los que quebrantamos tu ley, tu verdad, tu palabra? Te damos gracias, Señor, porque tú eres grande en misericordia, porque tú nos mostraste tu gracia por medio de tu Hijo, y es por medio de Él que podemos venir delante de ti a adorarte. Es por medio de Él que podemos estar en comunión contigo. Y Él es también el que volverá un día, a quien esperamos para establecer su reino de manera definitiva. Por eso, Señor, te damos gracias y también, Señor, queremos darte las gracias por el privilegio de abrir tu palabra y poder considerarla. Y quisiéramos ahora pedirte, Señor, que allí donde esté cada uno, ya sea aquí en el local de la iglesia o cada uno en su casa, que tengamos la actitud humilde de recibir tu palabra, de no solo oírla, sino ser hacedores de ella. Que podamos, Señor, ser animados, confortados, exhortados a obedecerte, que seamos animados en nuestras vidas a seguir confiando en ti, porque tú, Señor, reinas. Te pedimos, Señor, que tú dirijas nuestra meditación, que sea agradable ante ti, que sea también adoración, porque al escucharte también estamos reconociendo quién eres tú y qué es tu palabra, la verdad que transforma, la verdad que necesitamos. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El historiador judío Flavio Josefo fue seguramente el primer escritor que utilizó el término teocracia. Lo hizo para diferenciar el tipo de gobierno del pueblo de Israel con respecto a otros gobiernos. Existen monarquías, existen oligarquías, existen democracias, pero para Josefo, Israel era una teocracia.
La monarquía es el gobierno de un individuo. La oligarquía es el gobierno de una élite, de un grupo selecto, es lo que significa la palabra oligoi en el griego. Y la democracia es el gobierno del pueblo. Ahora, la teocracia es el gobierno de Dios como rey. Teos apunta a Dios, teocracia, el gobierno de Dios como rey. Y esto es lo que vemos en este salmo. Y de hecho lo vemos en una serie de salmos, principalmente, que van desde este Salmo 93 al Salmo 100. Ahora existen muchos reinos en este mundo, muchos gobiernos y formas de gobernar, pero Dios está por encima de todos. Y aunque no lo parezca, lo cierto es que Dios reina. Él ha reinado desde siempre y no ha dejado de reinar nunca. Y para el creyente es fundamental recordar y reconocer esta realidad. Es cierto que muchas cosas hoy en día parecen estar fuera del control de Dios y que la inmensa mayoría de los gobernantes hoy en día no creen en Dios. Pero esto no significa que Dios no está reinando. Y este salmo nos ayuda a recordar que nuestro Dios no deja de tener el control ni por un momento. Aunque se nos acaben las pilas del micro, que es lo que acaba de suceder. Así que, perdona un momento, las vamos a cambiar. Las tengo aquí. Hermanos, disculpadnos por estos problemas del directo. Muy bien. Vamos a ver si está solucionado. Bueno, gracias, Marcos. Bueno, no debería haber dicho tu nombre. Como estoy diciendo, hermanos, este Salmo 93 nos ayuda a recordar que nuestro Dios no deja de tener el control ni por un momento. De manera que todo en nuestra vida sigue siendo dirigido por el Rey del universo. Este salmo es una sólida afirmación de que Dios reina con absoluta autoridad. Su soberanía no está ni en duda ni en juego. Su gobierno es estable, su poder insuperable y por lo tanto nuestra confianza en Él debería ser firme. El Salmo 93 es parte del cuarto libro de los Salmos. En algún momento de la historia de Israel, algunos escribas tomaron todos estos salmos y los compilaron en 5 libros. Y este cuarto libro, donde está el Salmo 93, contiene 17 salmos y posiblemente fue compilado después del exilio de Israel, cuando Israel volvió del cautiverio, en un momento histórico en el cual este pueblo estaba bajo el dominio de reyes extranjeros, bajo el gobierno de otros pueblos. Sin duda, era un momento en el que el pueblo de Dios necesitaba recordar que su Dios seguía reinando. Que así como había utilizado reyes profanos para llevar a su pueblo al cautiverio, así también los iba a utilizar para traerlos de vuelta a su tierra. Esta época de la historia fue una demostración muy particular del gobierno de Dios sobre los gobiernos de este mundo. Dios, hablando por medio del profeta Isaías capítulo 10, versículo 5, «Ay de Asiria, vara de mi ira y báculo en cuyas manos está mi indignación. Contra una nación impía la envío y contra el pueblo de mi furor la mandaré». ¿Y qué es esto? ¿Qué está diciendo Dios aquí en el contexto?
que iba a tomar a Asiria, un pueblo que no le seguía, para castigar a una nación impía que era el pueblo de Dios. Esta nación impía a la cual Dios estaba enviando a este rey de Asiria era el pueblo de Dios que había despreciado a su Dios, había ignorado la ley de su Dios, y Dios había dicho que les iba a enviar al cautiverio. Y aquí vemos esta profecía. Luego lo vemos también, porque esto fue con respecto al reino de Israel, el reino del norte. El rey de Asiria vino y les llevó al cautiverio. También sucedió con Judá, y el profeta Habacuc lo dice, Dios por medio del profeta Habacuc, porque he aquí yo levanto a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Dios tomó a reyes que no creían en Él, que no le servían, para castigar a su pueblo. Y Dios también habló a su pueblo por medio del profeta Jeremías. Así dice el Señor: cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. Entonces, Dios les lleva al cautiverio, a Babilonia, y Dios les dice, van a ser 70 años. De hecho, en el contexto de este versículo, Jeremías 29:10, si veis los versículos anteriores, Dios les está diciendo a aquel pueblo que estaba en aquel lugar: no creáis a los profetas si os dicen que vais a regresar pronto a vuestro pueblo. No, quedaos aquí y instalaros aquí porque van a ser 70 años. Pero yo luego os voy a sacar, os visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. ¿Y cómo lo hizo Dios? ¿Cómo les hizo volver? ¿Levantó un libertador de en medio del pueblo como había hecho con aquel pueblo en Egipto y con Moisés? No. Tomó otro rey pagano para llevar a su pueblo de vuelta. Esdras capítulo 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito diciendo: así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien de entre todos vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él. Que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Notad esto, es Dios quien dirige al rey Ciro, es Dios en boca del mismo Ciro quien le ha dado los reinos de la tierra. Fue en esta época, además, hermanos, en la que Dios habló también por medio del profeta Daniel, quien estando bajo el reinado de aquel Nabucodonosor, proclamó, Daniel capítulo 2, versículo 20, sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Y a él, a Daniel, Dios le reveló los reinos que habrían de venir después del imperio babilónico hasta la llegada de un rey que establecería un reino firme y eterno, es decir, el reino del Mesías, el reino de Jesús, como luego conocemos por el testimonio de los evangelios y el Nuevo Testamento. Este Jesús es el Mesías ante quien un día toda rodilla se doblará. Y otra vez, Daniel capítulo 7, versículo 13, en sus visiones seguí mirando en las visiones nocturnas, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido.
Notad esto, hermanos. Es en este tiempo, cuando Israel podía decir como nunca que estaban sin rey, tenían al rey que siempre ha sido rey. Teocracia. El rey que quita y pone reyes, que dirige todas las cosas. En la época de la historia, cuando la teocracia podía estar más en entredicho, Dios demostró a su pueblo que Él reina. Dios le dijo a su pueblo a través de los profetas lo que iba a hacer y cómo lo iba a hacer, y que iba a venir este reino, iba a caer, iba a venir este otro reino, iba a caer, y así hasta que vendría el reino del Mesías, establecido para siempre. Y en ese tiempo, aquellos hombres compilaron estas canciones porque, sabéis, el pueblo de Dios necesitaba cantarlo. El pueblo de Dios necesitaba cantar: el Señor reina. El pueblo de Dios debía tenerlo en mente continuamente. Su pueblo no podía bajar los brazos, o llenarse de temor, o dejarse llevar por las circunstancias que parecían pintar un panorama lleno de incertidumbre. Su pueblo debía recordar que desde la antigüedad y hasta la eternidad su trono está establecido. Este Salmo 93, nos presenta las credenciales de Dios como Rey. Sus credenciales como Rey que nos animan a nosotros a continuar confiando en su soberanía, confiando en Él independientemente de cuáles sean nuestras circunstancias actuales. Circunstancias que ya sean personales o globales. Sabemos que tenemos un Dios que reina. Y lo hace de manera absoluta. En ningún momento de la historia ha dejado de reinar. Y ahora, en la época de su iglesia en el mundo, el Señor sigue reinando. ¿Y cuáles son sus credenciales? Sus credenciales son su capacidad como rey, su control como rey y su carácter como rey. Fijaos, versículos 1 y 2, su capacidad como rey. Dice: el Señor reina, vestido está de majestad. El Señor se ha vestido y ceñido de poder. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Desde la antigüedad está establecido tu trono. Tú eres desde la eternidad. En estos versículos vemos que Dios tiene una capacidad total para reinar sobre todo y sobre todos. Una capacidad total. Estos primeros versículos nos muestran realmente la naturaleza del reino de Dios, la naturaleza de su reino, que es primero un reino legítimo. Y esto es a lo que nos apunta esta expresión, esta ilustración. El Señor está vestido de majestad. La palabra majestad es un concepto que está apuntando a rango, a estatus, a ese estatus de soberano, aquel que está por encima, que tiene esas vestiduras porque es el legítimo rey. El mismo además está vestido, se ha vestido. Cuando dice aquí el Señor reina, es literalmente el Señor se ha hecho rey. Nadie le ha tenido que hacer rey, nadie le tiene que legitimar. Él es el que se ha legitimado a sí mismo por quién es Él. No necesita de nadie, no necesita que nadie le dé ese estatus, es el estatus que tiene y siempre ha tenido. Esta expresión, esta idea apunta también a su dignidad, a su grandeza y superioridad, como vemos por ejemplo en el Salmo 104 y versículo 1. Salmo 104, versículo 1, bendice alma mía el Señor, Señor Dios mío, cuán grande eres, te has vestido de esplendor y de majestad. Él es totalmente digno, Él es el Rey legítimo.
No hay nada ni nadie que pueda quitarle esa legitimidad que tiene. Su grandeza es tal que aquellos que pudieron contemplar su majestad cayeron rendidos a sus pies. Este es el testimonio, por ejemplo, de Isaías, el profeta Isaías, en aquella visión que tiene de la majestad de Dios. En Isaías capítulo 6, versículo 1, dice: en el año de la muerte del rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Isaías continúa relatando su visión: y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Es la naturaleza de su reino, es un reino legítimo, es un reino también absoluto, porque Él se ha vestido también y ceñido de poder. Y aquí la idea de ceñido es la idea de ese cinto. Pablo va a utilizar esta misma ilustración en Efesios capítulo 6 para hablar de la armadura de Dios y el cinto de la verdad, que es lo que mantenía firme toda esa armadura. Y esta es la idea aquí, es la idea de que su poder es absoluto. Con su poder Él controla todo, mantiene todo. La idea es que su reino está afirmado en su poder. Ningún otro poder supone una limitación para su reinado. El Señor se ha vestido y ceñido de poder. Él es un rey que tiene todo el poder, un poder absoluto. No es como muchas monarquías actuales, incluida la nuestra, ¿verdad? En nuestro país tenemos un rey, pero él no tiene un poder absoluto. Pero con Dios no es así, porque Él se ha vestido y ceñido de poder, y Él tiene un poder con el cual gobierna absolutamente. Es un reino inconmovible también. La segunda parte del versículo 1, ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Aquí el salmista está apuntando al hecho de que Dios no depende de nada ni de nadie para mantener su reino, que está en sus manos está afirmado, y en lo que de él depende será inconmovible. No necesita el dominio ni el poder de otros, porque su dominio no depende de poderes humanos. De hecho, la idea aquí, al afirmar de que el mundo está bien afirmado, de que será inconmovible, nos apunta que Él es el que sostiene y dirige el mundo. Él es el que sostiene todas las cosas, y Él es el que dirige todas las cosas. No solo que las sostiene, sino que Él dirige absolutamente todas las cosas. Como otra vez, volviendo al libro del profeta Daniel, vemos aquellos grandes imperios que están a su merced, y Dios dio por medio de un sueño esta revelación a aquel rey Nabucodonosor en cuanto a los reinos que vendrían después de su reino. Y luego Dios también dio otra visión a este Nabucodonosor para luego traer una humillación sobre él por su orgullo, su arrogancia. Y en el capítulo 4 de Daniel, al final, encontramos el testimonio de este rey después de haber recibido aquellas visiones, después de haber recibido aquel castigo, aquella humillación de parte de Dios. Y fijaos lo que Nabucodonosor afirma en Daniel capítulo 4, versículo 34. Dice: al fin de los días, esto es una referencia al fin de aquellos días que Dios había determinado, de aquella humillación,
Yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Y fijaos, versículo 35, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Aquel que era el rey del mundo, históricamente, este rey Nabucodonosor, que sufrió esa humillación de parte de Dios para que él supiera quién es realmente el que gobierna el mundo. Él mismo da testimonio de que todos los imperios, por grandes que sean, están a su merced. Y volviendo al Salmo 93, en el versículo 2, vemos que además de ser un reino legítimo, absoluto e inconmovible, es un reino eterno. Es un reino eterno. Fijaos, desde la antigüedad está establecido tu trono. Tú eres desde la eternidad. Los gobiernos de este mundo surgen y se diluyen. Son levantados, caen y otros reyes y otros reinos y otros gobiernos se levantan. Y muchos reinos se levantan porque conquistan a reinos que estaban anteriormente, pero Dios no ha tenido que conquistar a nadie. Él siempre ha estado. Tú eres desde la eternidad. Siempre ha estado ahí y siempre estará ahí. Es un reino inevitable, es un reino ineludible. Así como lo afirmó también Moisés en el Salmo 90, el primer salmo de este libro cuarto, que empieza precisamente de esta manera: Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Esta es la naturaleza de su reino, que nos muestra su capacidad como rey. Tiene una capacidad total para reinar sobre todo y sobre todos. Su capacidad es incuestionable. Por eso, hermanos, hermanas, poner en duda su reino es en realidad poner en duda su divinidad, su naturaleza. Hermanos, no deberíamos desconfiar de la capacidad de Dios para gobernar. No deberíamos dudar de su voluntad. No deberíamos desconfiar aunque nuestras circunstancias nos pinten un panorama de estar fuera de control, de incertidumbre y temor, incluso de caos. En ningún momento, en ningún instante, Dios ha dejado de reinar. No deberíamos dudar, deberíamos agradecer, deberíamos estar agradecidos, deberíamos cantar, alabar al Señor continuamente. Nuestra alabanza no debería estar en ningún momento determinada por nuestras circunstancias. Cuando por un momento ponemos nuestra vista en Él, miramos hacia arriba y recordamos que Él reina, todas nuestras canciones tienen letra. Toda nuestra alabanza está llena. No necesitamos más motivos. Y aún las dificultades y las pruebas y las circunstancias difíciles, ya sean personales o globales, no afectan a nuestra confianza de que hay un Dios que reina. Un Dios que tiene toda la capacidad para reinar, un Dios también que tiene todo el control. Es lo que vemos en los versículos 3 y 4, su control como rey. El salmista dice:
Los torrentes han alzado, oh Señor, los torrentes han alzado su voz. Los torrentes alzan sus batientes olas, más que el fragor de muchas aguas, más que las poderosas olas del mar. Es poderoso el Señor en las alturas. Estos versículos nos muestran que Dios no solo tiene una capacidad total, sino que tiene también un control total sobre todo y todos. Estos versículos nos muestran el alcance de su autoridad. ¿Hasta dónde reina? ¿Hasta qué punto? ¿Sobre quién? Y lo que estos versículos reflejan de una manera sencilla y clara es que Dios tiene un control absoluto sobre la creación. El ejemplo aquí es los torrentes, los mares, las olas. Esta palabra torrentes apunta a ríos caudalosos, es la idea de ríos grandes con agua abundante. Y rápidamente los del pueblo de Israel al leer esto podían buscar otros salmos como el Salmo 106 que les recordaba, versículo 9, que Dios ya había usado ríos grandes o mares grandes para hacer su voluntad. Salmo 106, versículo 9, reprendió pues al mar rojo y se secó y los condujo por las profundidades como por un desierto. O Salmo 114 y versículo 3, Salmo 114, versículo 3, lo miró el mar y huyó, el Jordán se volvió atrás. Estas dos escenas que todo judío recordaba perfectamente, cuando Dios abrió el mar para que su pueblo pudiera escapar de los egipcios, o cuando Dios abrió el mar para que su pueblo, en este caso el río Jordán, para que su pueblo entrase a la tierra prometida. Dios usó ríos grandes para hacer su voluntad, pero es que Dios, además, es el que creó los mares y el que controla los mares. Y una conversación que os animo a que leáis, una conversación entre Job y Dios, en Job capítulo 38, ahora es Dios el que está hablando, Dios precisamente le recuerda esto a Job. Y permitidme que lo lea porque creo que es tan evidente cómo Dios tiene un control absoluto sobre la creación. Dios le dice a Job en el capítulo 38, versículo 4, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas? Ya que sabes, ¿o quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué se asientan sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. ¿O quién encerró con puertas el mar cuando irrumpiendo se salió de su seno? Cuando hice de una nube su vestidura y de espesa oscuridad sus pañales, cuando sobre él establecí límites, puse puertas y cerrojos y dije, hasta aquí llegarás, pero no más allá, aquí se detendrá el orgullo de tus olas. Y saltamos al versículo 31 solo para ver parte de esta tremenda conversación en la que Dios le recuerda a Job quien tiene el control. Job 38, 31, ¿puedes tú atar las cadenas de las Pléyades o desatar las cuerdas de Orión? ¿Haces aparecer una constelación a su tiempo o conduces la osa con sus hijos? ¿Conoces tú las ordenanzas de los cielos o fijas su dominio en la tierra? ¿Puedes levantar tu voz a las nubes para que abundancia de agua te cubra? ¿Envías los relámpagos para que vayan y te digan aquí estamos? ¿Quién ha puesto sabiduría en lo más íntimo del ser o ha dado a la mente inteligencia? ¿Quién puede contar las nubes con sabiduría o inclinar los odres de los cielos? Cuando el polvo en masa se endurece y los terrones se pegan entre sí. Dios controla de manera absoluta la creación, todas las cosas. Y por eso el salmista nos dice que estos torrentes
poderosos no son para nada más poderosos que el mismo Señor en las alturas. Pero es interesante porque esta expresión, los torrentes alzan su voz, posiblemente lo que el autor está queriendo implicar aquí es la realidad de reinos, de poderes que alzan su voz. Esto lo vemos en pasajes, por ejemplo, como Isaías 17 y versículos 12 y 13, donde allí se nos muestra esta misma ilustración para apuntar a los reyes de este mundo. Y en Isaías 17, versículo 12, dice: «Ay, bramar de muchos pueblos que braman con el bramido de los mares, rugir de naciones que rugen como el rugido de violentas aguas. Las naciones rugen como el rugido de muchas aguas, pero Él las reprenderá y huirá lejos. Serán perseguidas como el tamo de los montes delante del viento y como polvo de torbellino delante del vendaval». Notad cómo el autor dice, aquí los torrentes han alzado su voz. Y aquí tenemos esta imagen de los reyes de este mundo alzando su voz, alzando sus reinos, presentando su dominio. Y ante eso, el Señor es más poderoso, más que el fragor de muchas aguas, más que cualquier reino, por muy poderoso que sea, Dios lo controla perfectamente. Y por eso está también en el Salterio el Salmo 2, un Salmo 2 que nos recuerda precisamente que Dios controla todos los reinos. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor, contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Pero, ¿qué hace Dios? Versículo 4 del Salmo 2, el que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Estos reyes tan poderosos que pueden levantar sus voces, que pueden mostrar su poder y su dominio, son insignificantes frente al poder de Dios. Como también nos dice el Salmo 115, versículo 3, el Señor está en su trono, Él hace lo que le place. Este es nuestro Dios. Su control es insuperable. Por tanto, pensar que hay algo que Él no controla es pensar erróneamente. Si pensamos que hay algo que Dios no controla, entonces no estamos pensando bíblicamente. Hermanos, no deberíamos pensar que hay casualidades o que ocurren accidentes. No deberíamos caer en el error tampoco de vivir mirándonos al ombligo, como se suele decir, pensando que todo gira en torno a nosotros. Hay un Dios en los cielos, un Dios que controla todas las cosas, que controla su creación de manera absoluta, la sostiene y la dirige y controla a todas sus criaturas. Y esto debería alentarnos. Debería alentarnos y deberíamos demostrar esta actitud de aliento, de ánimo en nuestro Dios por medio de devoción, de vivir para Él, de reconocer que Él es el Rey, que su voluntad es nuestra voluntad, que sus planes y sus propósitos son nuestra prioridad. Como lo dijo el gran evangelista Dwight Moody, Dios tiene dos tronos, uno en lo más alto de los cielos y otro en el más humilde de los corazones. Está claro que su trono está en los cielos y que Él gobierna, pero ¿es el que gobierna mi vida? ¿Realmente es el que gobierna y tiene su trono en mi corazón? Ahora vemos
una credencial más en el versículo 5, no solo su capacidad como rey, no solo su control como rey, vemos también su carácter como rey. Y el versículo 5, el salmista dice, tus testimonios son muy fidedignos. La santidad conviene a tu casa eternamente, oh Señor. Ahora en este versículo final, el salmista nos muestra la excelencia de la esencia de Dios. Dios tiene un carácter perfecto. Nadie está a su altura. Y nos lo dice con respecto a Dios como rey. Un rey con un carácter absolutamente fiel. Tus testimonios son muy fidedignos, son veraces, son seguros, probados. Esta es la idea. La idea es que Él es digno de toda confianza. La idea es de un Dios que es siempre veraz, porque su palabra es siempre verdad. Ahora, pensad en esto, todo reino, todo gobierno es establecido sobre leyes, sobre unas leyes, y esas son leyes humanas, y esas son leyes que cambian, que necesitan actualizaciones, que tan pronto se levanta otro gobierno, ya ese otro gobierno quiere cambiar esa ley, ¿verdad? ¿Cuántas veces y en cuántos gobiernos se ha cambiado la ley de educación, por ejemplo, en nuestro país? Siempre se le van a encontrar problemas a las leyes que los hombres crean. No es así en el caso de Dios. Totalmente fiable. Como otro salmo nos muestra, Salmo 138 y versículo 2, la palabra de Dios está a la altura de Dios. Dice el Salmo 138, versículo 2, me postraré hacia tu santo templo y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. La misma fiabilidad que hay en Dios, la hay en su palabra. La misma confianza que podemos tener en Dios, un Dios que no cambia, un Dios que no miente, la tenemos en su palabra, porque su palabra está a la altura de su nombre, ¿verdad? Salmo 19 y versículo 8, Salmo 19, versículo 8, los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón, el mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. O también el Salmo 119, que podríamos citar realmente todo el Salmo. Un ejemplo es el versículo 160, Salmo 119, versículo 160. La suma de tu palabra es verdad, y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Este es nuestro Dios. Su carácter absolutamente fiel, pero nos dice más el texto, su carácter también absolutamente santo. Y fijaos cómo lo dice, la santidad conviene a tu casa. Otra posible traducción sería, la santidad caracteriza a tu casa o adorna tu casa. El punto aquí es que la santidad caracteriza su reino. El reino es el reino de un Dios santo. Y porque la santidad caracteriza su reino, fijaos, esta es la implicación obvia, la justicia caracteriza su reino. Si hay un reino que es absolutamente justo, es el reino de Dios, porque Él es un Dios absolutamente santo. No se equivoca, no comete injusticias, no comete errores, su gobierno es perfecto y por eso tiene esta característica de eterno. La santidad conviene a tu casa eternamente, oh Señor. Ningún rey ha existido jamás con un carácter así. Por eso es que Dios otra vez a su pueblo, a través del profeta Isaías, si me permitís una lectura más, Isaías 40,
Dios le dice a su pueblo: ¿a quién me asemejaréis? Isaías 40, 18. ¿A quién, pues, asemejaréis a Dios? ¿O con qué semejanza le compararéis? El artífice funde el ídolo, el orfebre lo recubre de oro y el platero le hace cadenas de plata. El que es muy pobre para tal ofrenda escoge un árbol que no se pudra, se busca un hábil artífice para erigir un ídolo que no se tambalee. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿No os lo han anunciado desde el principio? ¿No lo habéis entendido desde la fundación de la tierra? Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él es el que reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificantes a los jueces de la tierra. Apenas han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas ha arraigado en la tierra su tallo, cuando Él sopla sobre ellos y se secan, y la tempestad, como hojarasca, se los lleva. ¿A quién, pues, me haréis semejante para que yo sea su igual? Dice el Santo. Hermanos, su carácter es incomparable. Por eso prestar atención a opiniones humanas antes que a su palabra es una demostración de gran ignorancia. Es para hacerte estas preguntas: ¿no lo sabes? ¿No lo has oído? ¿No te lo han anunciado desde el principio? ¿No lo has entendido desde la fundación de la tierra? Él es Rey, el Señor reina y Él es santo. Y no deberíamos dudar de los testimonios de Dios. Y no deberíamos generar dudas en cuanto a la santidad de Dios. Porque cuando dudamos de su palabra, eso es lo que hacemos. Dudar de su palabra tiene la implicación de pensar que entonces el Dios santo no es santo. Oh, hermanos, no deberíamos dudar, deberíamos estar asombrados ante el Rey. Y deberíamos demostrar nuestro asombro con lealtad, con obediencia a su ley, a sus testimonios, con confianza en sus mandatos, en sus promesas, con confianza aun cuando no entendemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Como dijo un pastor puritano, los enigmas de Dios son más satisfactorios que las soluciones de los hombres. Lo cual resuena aquellas palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 1:25, cuando dice: la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Este es nuestro Dios, y nuestro Dios reina desde la eternidad hasta la eternidad. Dirige sin ayuda de nadie y sin que nadie lo impida. Gobierna con una justicia perfecta y una justicia que pronto establecerá. Porque Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Y esto fue la predicación de Pablo del Evangelio en Atenas, Hechos capítulo 17, 30 y 31, y sigue siendo el mismo Evangelio que hoy predicamos. Porque un día, aquel que vino por primera vez, no para juzgar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él, va a regresar y va a regresar para juzgar al mundo en justicia. Hermanos, hermanas, tomemos aliento
Son tiempos realmente de incertidumbre y de caos. Son tiempos de dificultad en los que en algunas cosas creemos que sabemos la verdad y en otras cosas no sabemos si lo que sabemos es verdad o no. Tiempos en los que los gobiernos han limitado las libertades y los gobiernos toman decisiones y casi cada semana estamos viendo y esperando a la expectativa de qué es lo que nos van a decir. Pero el Señor reina. No reinan los gobiernos de este mundo, el Señor reina. Pensemos bíblicamente. Sí que viene, hermanos y hermanas, un reino ficticio. Viene ese reino que se nos anuncia en la palabra de Dios del anticristo, uno que va a establecer una paz ficticia por un tiempo en este mundo y el mundo le va a reconocer y aclamar como rey, pero es un rey y un reino ficticio, porque el rey que siempre ha reinado regresará, vendrá el verdadero rey para establecer su verdadero reino. Así es como estamos nosotros pensando. Así es como vemos el mundo, la historia, las circunstancias, las noticias. Nuestra responsabilidad es confiar en este Rey, proclamar su verdad, confiar en su verdad y no bajar la vista para ser confundidos con reinos conmovibles. Padre, queremos darte gracias por tu palabra y por recordarnos de manera clara que tú reinas, que tú tienes toda la capacidad para mantener tu reino inconmovible, para que todas las cosas se cumplan de acuerdo a tu voluntad, a tus propósitos. Señor, sabemos que tú controlas todas las cosas, a todas las personas. Señor, sabemos además que tú eres fiel y santo y por eso no hay lugar para la duda, no tenemos por qué dudar o desconfiar de ti. Ayúdanos, Señor, a afirmarnos en esta verdad de que tú reinas, a no vivir con la vista puesta en lo que ocurre, teniendo miedo de lo que vaya a venir, de las decisiones que se vayan a tomar. Todo, Señor, lo que ocurra está en tu plan y en tus propósitos. Ayúdanos a mantener nuestra vista puesta en ti y puesta en el Rey que regresa, que regresará para establecer esa justicia perfecta. Ese Rey que reina en majestad, al que un día veremos en toda su majestad. Ayuda a tu pueblo, Señor, consuela a tu pueblo, exhorta, fortalece, sostén a tu pueblo para que en tiempos de incertidumbre nosotros tengamos la certeza de que tú reinas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.